Saludos afectuosos, amados hermanos. Nos encontramos nueva vez tomando las clases bíblicas y el estudio del libro de Dios, libro por libro. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar el libro de Segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a tener un momento de oración y a suplicar al Señor que derrame su bendición sobre esta clase en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque una vez más nos concedes volver a este curso. Y ahora que vamos a estudiar el libro de Segunda de Pedro, las cosas que tú deseas que queden y germinen como fruto en nuestros corazones, sean producidas por ti como fruto de esta clase. Que la manera de escuchar esta clase, de ver esta clase por internet, no reste, Señor, a que tú vayas a transformarnos, a moldearnos por medio de tu palabra. Edifícanos y usa el instrumento débil en tus manos, Señor, y concede bendición en cada hogar donde tu palabra está siendo escuchada. Te rogamos, Señor, esto para gloria de tu nombre, para el bien de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda epístola del apóstol Pedro es una carta bien breve, son solo 3 capítulos. Hay muchos de los versículos que están contenidos de los que quizás no nos recordamos en lo absoluto, pero hay 3 de ellos que sí son muy recordados, o quizás una vez lo comenzamos a leer, ustedes pueden recordar cómo terminan, porque han sido muy usados por Dios en el tiempo. Uno de ellos es el capítulo 1, versículo 3, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una declaración acerca de la realidad de cómo Dios nos suple para la vida cristiana. Otro texto está en el capítulo 3, en el versículo 9, cuando el Señor dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y un tercer texto es el texto con el que concluye la epístola. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En el capítulo 3, versículo 18. Ahora, aunque estos versículos son versículos muy apreciados por el pueblo de Dios, sin embargo, la verdad es que esta epístola no es uno de los libros más predicados del Nuevo Testamento. Y posiblemente una de las razones para esto es que contiene esos pasajes duros, esos pasajes difíciles que hablan del juicio y del fin del mundo como nosotros lo conocemos. Pero la realidad es que lo que hace en el contexto el apóstol Pedro al compartir estas cosas es elevar el sentido de esperanza que nosotros tenemos y nos comparte un conocimiento acerca de la verdadera liberación y redención que Dios ha provisto para su pueblo, en contraste con esa condenación que vendrá al final de los tiempos. De manera que hay una esperanza también que anima en el Hijo de Dios. Con respecto al autor, el primer versículo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Pedro mismo se declara como el autor desde el mismo comienzo. En el versículo 17 del capítulo 1, él se presenta como un testigo ocular del momento de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes esa escena de Cristo cuando llama a 3 de sus apóstoles más cercanos y ante ellos hay una transfiguración en gloria? Bueno, Pedro era uno de los que estaban allí. En el versículo 17 él comenta acerca de esto, de manera que se presenta como un testigo ocular, y uno de los que estuvo allí, Pedro, Jacobo y Juan, confirma que Pedro es el autor de la epístola, por lo menos como argumento interno del libro. En el versículo 14 del capítulo 1, el autor hace la siguiente declaración: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente,
tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y a la persona que nosotros encontramos, que Jesús le dijo eso en los evangelios, fue precisamente al apóstol Pedro. En Juan capítulo 21, versículo 18, dice: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. De manera que esa declaración del autor en el versículo 14 hace una referencia directa al apóstol Pedro. Dado que el martirio de Pedro ocurrió probablemente el 68 después de Cristo, en sus alrededores, esta epístola debió ser escrita no mucho tiempo antes. Podemos decir en los últimos 2-3 años antes de esta fecha, para no ser muy dogmáticos en que fue un año en particular. Pero muchos críticos solo se fijan en las diferencias existentes entre primera y segunda de Pedro. Nosotros afirmamos que Pedro escribe la primera epístola y la segunda epístola, pero muchos críticos, cuando comparan primera de Pedro con segunda de Pedro, ven muchas diferencias y dicen: wow, no puede ser el mismo autor. Sin embargo, esas mismas personas dejan de observar elementos en común que sí encontramos en ambas epístolas. Fue Simón Kistemaker que proveyó un cuadro comparativo que puede ayudarnos. Simplemente voy a mencionar que si nosotros tomamos declaraciones de primera de Pedro y segunda de Pedro y las comparamos, hay temas y hay doctrinas que se repiten, como la inspiración del Antiguo Testamento, la doctrina de la elección, la doctrina del nuevo nacimiento, la necesidad de la santidad, los ángeles pecadores en prisiones, que no es una declaración muy común, el Noé y su familia protegidos en medio del juicio cuando el diluvio, habla de la inmortalidad y del juicio, hace exhortación a la vida cristiana de manera vehemente, y el tipo de doxología que ambas epístolas contienen. De forma que ciertamente hay elementos que pueden diferir entre una y otra carta, y eso no necesariamente nos debe llevar a la conclusión de que son dos autores distintos. Y ellos lo que argumentan es que fue alguien que como seudónimo se hizo pasar por Pedro para poder escribir algo que fuera recibido por la iglesia, pero no creemos que sea un argumento que realmente tengan peso. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 1, el autor dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Y habla de que esta es su segunda carta, y lo más probable es que sea precisamente haciendo una referencia a su primera epístola. Dos datos relevantes sobre segunda de Pedro, de entre todas las cosas que se pudieran mencionar, pero dos datos relevantes. Por un lado, el parecido que tiene con la epístola de Judas. Solo basta una lectura superficial de segunda de Pedro y compararlo con Judas para uno darse cuenta de estos elementos en común. Algunos por eso han especulado que Judas es una versión condensada de segunda de Pedro, o que segunda de Pedro es una versión ampliada de Judas. Como sea, no elimina que un autor pueda no tenga relación con otro en el contenido y cómo lo expresa. Pero tenemos en las Escrituras ejemplos de cómo un libro puede enriquecer a otro. Y el segundo elemento, el dato que quisiera resaltar con respecto a segunda de Pedro, es el uso amplio de la palabra conocer, saber. Habla mucho del conocimiento de Dios el Padre que podemos tener, del conocimiento especialmente de Dios el Hijo, un conocimiento en el que debemos crecer. Habla de lo que es tener un conocimiento espiritual, capítulo 1, versículos 5 y 6. Habla del conocimiento de la vida cristiana, de la naturaleza en que consiste la vida cristiana. Y habla del conocimiento que debemos tener acerca o sobre los falsos maestros, como vamos a ver precisamente en el contenido del libro. Simplemente hay un mensaje que Pedro quiere dar, y como vamos a ver, él está a punto de morir, él ve que quiere dejar un legado, y él dice: yo quiero que ustedes recuerden algunas cosas, hay cosas que ustedes no deben olvidar. Y ese traspaso de información
Y ese conocimiento es parte de lo que Pedro hace aquí. Aunque no es un conocimiento meramente teórico, es un conocimiento práctico, es un conocimiento relacional con Dios y con su Hijo Jesucristo. Pero hay un énfasis en el término conocer evidente en la segunda carta de Pedro. Pero ¿cuál fue el propósito o qué movió a Pedro a escribir esta carta? Cada carta tiene su historia y las motivaciones por las cuales sentarse a escribir una carta pueden variar entre una y otra. Y en el caso de segunda de Pedro, yo creo que Pedro buscaba dos propósitos principales y que quedan para mí resumidos en los últimos dos versículos de la carta. Esta es la manera como termina segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el versículo 18 nos muestra que uno de los propósitos es promover el crecimiento espiritual de sus lectores. Y el versículo 17 nos dice que parte del propósito de la carta, nos confirma que parte del propósito de la carta es protegerles de la influencia de los falsos maestros. Tengan cuidado, no sean arrastrados por el error de hombres libertinos que buscan simplemente la satisfacción de sus deseos y de sus placeres. De forma que podemos identificar dos propósitos centrales: el deseo del crecimiento en la piedad, el deseo del crecimiento espiritual en la vida cristiana de sus lectores y la protección de la influencia de los falsos maestros. La carta no solo termina con esa conocida exhortación del versículo 18 que les acabo de leer, antes bien creced en el conocimiento y en la gracia, sino que nosotros encontramos que desde el capítulo 1 hay una exhortación que Él les da a estos hermanos a no quedarse rezagados en sus vidas cristianas. Es el conocido texto que dice a partir del versículo 5 del capítulo 1, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pedro quiere que todos sus lectores sean diligentes en el crecimiento en la gracia, en el crecimiento en sus vidas espirituales, en el desarrollo de las gracias espirituales de las cuales Dios ya puso el germen cuando nos dio vida espiritual en Cristo. Esas semillas de virtud deben florecer a medida que pase el tiempo en nuestras vidas cristianas. Y, como les decía, el segundo propósito central del libro es proteger a estos hermanos de la influencia de los falsos maestros. Y lo hace con mucha vehemencia. El texto que les leí en el versículo 17, estad en guardia. Se lo estoy diciendo de antemano, dice él. Deben estar preparados para que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos y caigáis de vuestra firmeza. Esos falsos maestros estaban diseminando enseñanzas que promovían estilos de vida pecaminosos. Y por eso incluso habla de la sensualidad de ellos en el capítulo 2, versículo 2. Eran hombres que además negaban que Dios fuera a juzgar a los hombres sus pecados. Y negaban que Jesús volvería otra vez a ser el juez. O sea, aquí no le va a pasar nada a nadie. No tengan temor de vivir para vuestros placeres, estaban diciendo estos falsos maestros. Y parte del propósito de Pedro va a ser mostrar que si ellos serán juzgados, Dios no va a dejar estas cosas así, como decían estos falsos maestros. Hay un juicio que viene y Cristo viene otra vez, que es la enseñanza del capítulo 3, como veremos. De manera que
el mensaje de Segunda de Pedro creemos que es muy relevante para nuestros días, para incentivarnos al crecimiento espiritual en la gracia y para ayudarnos a evitar el ser presa de los falsos maestros y los errores que se diseminan por allí. Y pasando entonces ya al contenido, al meollo, la estructura de este libro, como yo les decía entonces, los dos propósitos principales, crecimiento y peligro de los falsos maestros, estas dos cosas van a ser parte esencial en la estructura y nosotros podemos decir que Pedro comienza y termina con el tema del crecimiento en la gracia, el crecimiento en la piedad, y que en medio él se enfoca en cuanto al tema del peligro de los falsos maestros. O sea que comienza, termina con crecimiento en la gracia y en el medio habla del peligro de los falsos maestros. Yo creo que en el capítulo 1 tenemos ese énfasis al crecimiento en la gracia, añadid a vuestra fe virtud, etc. Luego en el capítulo 2 él se concentra en el tema de los falsos maestros, va a ampliar ese tema. Luego en el capítulo 3 nosotros lo podemos dividir en dos. La primera parte continúa hablando del peligro de los falsos maestros, pero de manera específica con respecto al tema de la segunda venida, porque los falsos maestros negaban que Cristo iba a volver otra vez, por el tiempo que había pasado y otros argumentos que ellos daban. Y finalmente vuelve y retoma el tema del crecimiento en la gracia y aplica precisamente el tema de la segunda venida a la vida de piedad del creyente. O sea que dos elementos que constituyen la esencia en cuanto al propósito y que lo vemos expresado en la estructura de este libro, es crecimiento, falsos maestros, crecimiento. Así que veamos en primer lugar en el capítulo 1 cómo los creyentes son llamados a crecer en piedad. Los creyentes llamados a crecer en piedad. Capítulo 1, versículos 1 al 21. Y podemos dividirlo en varias secciones, todos referentes al crecimiento en la gracia. Por un lado vemos la provisión divina para el crecimiento cristiano, versículos 3 y 4. Luego vemos el rol de la diligencia en el crecimiento cristiano, versículos 5 al 11. Luego vemos el recordatorio pastoral para el crecimiento cristiano, versículos 12 al 15. Y finalmente vemos la base autoritativa para el crecimiento cristiano, que es la palabra de Dios, en los versículos 16 al 21. Así que podemos ver la provisión divina para el crecimiento cristiano, los versículos 3 y 4. Ya yo les leí el versículo 3, como el Señor nos dice que todo lo necesario para el verdadero conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ya nos ha sido dado, ya nos ha sido concedido. Dios nos ha dado las herramientas en germen de todo cuanto necesitamos y obviamente el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo nosotros vemos aquí cómo debemos esforzarnos en producir esas gracias, esas virtudes espirituales. Ahora, la palabra de Dios cumple también una función hermosa en medio de todo esto y el término técnico, si podemos así decir, que Pedro usa en el versículo 4 para referirse a ellas son las promesas de Dios. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hay una santificación de raíz, radical, que Dios produce en el momento de nuestra salvación. Pero es una santificación que va a ir en aumento y en crecimiento, en desarrollo, que es lo que encontramos en los versículos 5 al 11. Y encontramos el rol de la diligencia en el crecimiento cristiano. Y hablo del rol de la diligencia porque destaca ese término de manera muy específica. Dice el versículo 5, por esta razón también obrando con toda diligencia. Va a proceder a decirnos, añadan fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor fraternal, amor. Pero ¿cómo debemos nosotros dedicarnos a eso? Dice, con toda diligencia. No es solo
que todos nosotros como hijos de Dios debemos dedicarnos a crecer en la gracia, sino que cada quien debe hacerlo con toda diligencia, todo esmero, todo empeño, todo esfuerzo. Hay muchas cosas que demandan nuestra atención y a las que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, Pedro dice, una de las cosas a las que más empeño debemos poner es aquello que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Dios no quiere estancamiento espiritual en ninguno de sus hijos. Dios anhela, Dios quiere ver crecimiento espiritual en todos sus hijos. Todos podemos crecer más. No creas la mentira del diablo de que ya tú llegaste a donde ibas y ya no puedes dar más. No, añade más a tu vida estas virtudes que Pedro menciona y muchas otras que hay en las Escrituras. Necesitamos más y más crecimiento, conocimiento de Cristo, crecer en amor a Cristo, poder imitar a Cristo y poder cultivar esa semejanza a Él día a día. Es un engaño del enemigo cuando nos hace sentir tranquilos y satisfechos con el nivel en el que hemos llegado. Hermanos, no existe tal cosa como crecimiento con la práctica de la pereza. La pereza no nos va a llevar a ningún lado, es con esfuerzo. El esfuerzo tras la piedad no es una contradicción del Evangelio. El hecho de que sepamos de que nuestros pecados todos han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, de ninguna manera debe llevarnos a la desidia, a la dejadez espiritual. Nosotros debemos entregarnos con todo empeño a ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si admiramos a Cristo, busquemos ser como Cristo en aquellas virtudes que podemos nosotros imitarle. No podremos ser omniscientes como Jesús, ¿verdad? No podremos ser omnipotentes como Jesús, pero sí podemos nosotros cultivar su piedad, cultivar su temor a Dios, cultivar e imitar su humildad. Hay tantas cosas que nos hacen más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el texto vuelve a mencionar el tema de la diligencia a partir del versículo 8. Él explica y nos da motivaciones, por así decirlo, para nosotros dedicarnos al crecimiento espiritual con este esfuerzo. Y él dice en el versículo 8, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es un esfuerzo en vano, producen resultados. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Hay un peligro en no crecer. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Qué incentivo? Una vida de crecimiento donde Dios nos libra de tantas cosas si nos dedicamos a crecer con empeño y con esfuerzo. Y dice, la manera en que lo expresa eso hace firme nuestro llamado y elección. ¿Cómo así? Porque si Dios eligió, ¿quién puede revertir esto? Su llamado es irrevocable para los hijos de Dios. En ese sentido, entonces, ¿por qué dice que podemos hacer firme nuestro llamado y elección? Porque viviendo de esta manera, viviendo dedicados al crecimiento espiritual, nosotros estamos sellando de manera visible para nuestro corazón y aún para los demás el hecho de que tenemos esa nueva vida espiritual en Cristo y la estamos desarrollando precisamente porque Dios nos la dio. Y es en Él que nosotros podemos crecer y desarrollarnos. Y dice en el versículo 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me gusta lo que Kistemaker escribió sobre esto, de este crecimiento en la piedad. Dice él, esta es una enseñanza crítica para la iglesia moderna que debe escuchar. Muchos dudan hoy en día en predicar sobre la santidad y el fruto del Espíritu por temor a que socave el evangelio de la libre gracia. Sin embargo, Pedro no ve tal contradicción entre estas dos cosas. Por el contrario, el evangelio de la libre gracia es lo que conduce a la santidad. La falta de santidad puede ser una señal de que una persona no ha abrazado genuinamente el evangelio. O sea que el abrazar el evangelio
no implica que ahora podemos ser descuidados en nuestra vida cristiana porque ya estamos seguros en Cristo y si fuimos justificados eso no se va a revertir. No, eso va de la mano, esa obra de justificación va de la mano, va a ir acompañada, se evidenciará, se mostrará por una vida que ahora procura vivir para la gloria de Dios. Y en ese sentido, Pedro les da un recordatorio pastoral para el crecimiento cristiano en los versículos 12 al 15. Sabiendo que sus días están contados, él dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Hay cosas que tenemos que oír una y otra vez, una y otra vez. A Pedro no se avergonzaba de repetir estas enseñanzas. Pero Pedro, ya tú lo habías dicho, es que necesitamos volverlo a escuchar. Siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pues yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. O sea que, dice Pedro, aún ya yo me haya muerto, me voy a encargar de que otro se lo repita. Eso es preocupación por sus ovejas, por eso yo lo llamo un recordatorio pastoral. La importancia de crecer en la gracia es algo que debe estar ahí presente, de continuo, delante de nosotros. Y Pedro no quería que ni aún después de muerto, esto fuera algo que ellos dejaran de escuchar. Y finalmente en el capítulo 1 tenemos la base autoritativa para el crecimiento cristiano. ¿De dónde sale la base de esta exhortación y cuál es el instrumento que Dios usa para ese crecimiento? Pedro aclara a sus lectores que el cristianismo no está basado en fábulas ni en historias inventadas por los hombres. Recuerden que una de sus preocupaciones son los falsos maestros. Esto no es algo inventado por nosotros, sino que se presenta a él a sí mismo como un testigo ocular del Cristo que nosotros predicamos. Por eso dice el versículo 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esa expresión de majestuosa gloria en el versículo 17 habla de la gloria de Dios, habla de la majestad de Dios Padre. Dice, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado. Ahora, si Dios tiene esa majestuosa gloria, ¿qué gloria tendrá también su Hijo? Él está diciendo, este es mi Hijo en quien yo me he complacido. Si el Dios de toda gloria se complace en ese Hijo, es a ese Hijo a quien tenemos que prestar atención. Por eso el llamado de Pedro a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él destaca quién es Cristo de una manera indirecta en ocasiones en este libro, como esta declaración que ha dicho, y sin embargo tiene declaraciones también que son muy directas. En el versículo 1 mismo, al inicio, después de presentarse a sí mismo como apóstol de Cristo, él dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y declara la deidad de Cristo. Y lo mismo en el versículo 11 de ese capítulo 1, hablando de, os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Curios es Jesucristo. Y al final de la epístola, en el versículo 18, 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está planteando la deidad de Cristo de manera singular. Y a quien nosotros vimos en la transfiguración fue a ese Cristo, fue a ese Dios, fue a ese Señor. Pero Pedro les dice que el verdadero fundamento de la fe no son las experiencias humanas, ni siquiera la suya como apóstol, en un evento tan particular como la transfiguración, sino que el verdadero fundamento es las Sagradas Escrituras. Versículo 19. Y así tenemos
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y él llama a las Escrituras la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más segura que aún su propio testimonio como un testigo ocular de lo que vio en Jesucristo. Impresionante. Y anima a los lectores a ampararse en esas Escrituras y no en lo que los falsos maestros estaban diciendo de su propia invención. Y hermanos, nosotros también tenemos esa palabra profética más segura en nuestras manos ya, con una Biblia completa. Y tal como dice aquí el texto de que es una palabra que alumbra en lugar oscuro, vivimos en días oscuros. Y es la palabra de Dios la que va a iluminar nuestro camino. La palabra de Dios es esa lámpara, es esa lumbrera que ilumina por dónde caminar. Y hacemos bien en prestar atención. Junto con 2 Timoteo 3:16, este texto está entre las afirmaciones más explícitas sobre la inspiración divina de las Escrituras. Dios utilizó instrumentos humanos, ciertamente, como escritores, pero ellos fueron llevados y cargados por el Espíritu Santo, de tal manera que el producto final es la palabra de Dios. Por eso el texto dice, hablaron de parte de Dios, y dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No fue que al hombre se le ocurrió y por mí, dice, no, fue Dios que lo hizo. Por eso es la palabra de Dios, y utilizó hombres para que escribieran, y cada uno con su propio estilo y con su trasfondo siendo expresado a través de lo que escribieron, pero es la palabra de Dios inerrante, es la palabra infalible, la cual podemos coordinar, ver su coordinación a lo largo de toda ella, como hemos mostrado a lo largo de este curso, desde Génesis hasta Apocalipsis, un mensaje, una unidad de pensamiento, porque hay un autor detrás que es Dios. Ahora bien, si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Lo que dice el versículo 19, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Imagínate que puedes estar en una cueva de absoluta oscuridad y de repente se enciende una luz. Toda tu atención irá hacia ese lugar. Bueno, lo que está diciendo Pedro es, esa es la atención que en medio de la oscuridad moral en la que nosotros nos encontramos viviendo, esa es la atención que debemos prestarle a la palabra de Dios. Es de Dios que debe venir nuestro consejo para vivir, la sabiduría con la cual vivir. A continuación, Pedro va a introducir el tema de los falsos maestros, los cuales son una amenaza para nuestro crecimiento espiritual. Pero lo que está diciendo Pedro es, pero nosotros contamos con la palabra de Dios. Ella es la clave para nuestro crecimiento. En la epístola anterior, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra Dios la va a utilizar para nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, vemos el tema de los falsos maestros en la estructura. En el capítulo 2, todo el capítulo 2 está dedicado al tema de los falsos maestros, que yo he titulado Los falsos maestros, realidad, peligro, destino y características. Los falsos maestros, realidad, peligro, destino y características. Realidad, porque da como un hecho el que se levantarían falsos maestros que amenazarían al pueblo de Dios. Así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros, dice en el versículo 1 del capítulo 2. Pero hay un énfasis en el peligro de estas personas.
Y así como Pedro da como un hecho la presencia de los falsos maestros, también da como un hecho la influencia que ellos tendrían. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Ojalá no fuera así, pero esa es la realidad. El diablo sabe cuánta influencia puede tener a través del error. ¿Recuerdan ustedes que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz para engañar? Pues observen la manera en que penetran estas herejías. Dice, encubiertamente. No es algo tan obvio, no es algo tan claro, y es dentro del pueblo de Dios. Corroen y carcomen desde dentro mismo. Y hermanos, cuando estudiamos las epístolas pastorales, vimos un énfasis claro en el cuidado que Pablo tenía con respecto a que los pastores y los maestros en las iglesias debían ser personas bien cualificadas para que supieran distinguir entre la verdad y el error y solo enseñaran la verdad de Dios según la palabra de Dios. Porque el error puede penetrar en la mente de los creyentes. Nadie está exento. Ese es el grave peligro. Pero el peligro no radica únicamente en la manera en que estas herejías entran, sino en el potencial destructivo que tienen. Por eso los llama, introducirán herejías destructoras. El daño que hacen. Y parte del peligro lo vemos en el capítulo 3, versículo 2. Dice que muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Tristemente ese texto dice que son muchos los afectados por los falsos maestros. Aquel que busca la satisfacción de sus deseos va a encontrar apoyo en las doctrinas de hombres que también idolatran sus deseos. Y por eso debemos tener mucho cuidado de no vivir conforme a nuestros deseos pecaminosos. Y observen lo que ocurre entonces cuando creyentes son arrastrados. Dice, el camino de la verdad será blasfemado. Pero Pedro enfatiza el destino de estos hombres. ¿Qué pasará con estos hombres? Bueno, dice él, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Los que destruyen con sus falsas doctrinas serán ellos mismos también destruidos. Y Pedro va a abundar más sobre esto, pero aquí lo dice claramente, estos hombres no se saldrán con la suya, tarde o temprano pagarán en el juicio de Dios. Y de todo lo que Pedro dice sobre estos falsos maestros, aquello en lo que él más abunda es en el juicio y la condenación que van a recibir. De todo lo que él pudo haber dicho. Y para eso dedica la sección que va desde el versículo 4 hasta el versículo 13 del capítulo 2, donde nos muestra ejemplos de a quienes Dios ya ha juzgado y a quienes Dios también ha salvado. Y en ese sentido Dios ha sido consistente. A quienes condena y a quienes salva. Y primero nos da el ejemplo de los ángeles, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Conclusión, espera un momento. Luego nos da otro ejemplo, el ejemplo del mundo en los días de Noé, versículo 5. Si no perdonó, tampoco perdonó, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, conclusión, espera un poco más. Después nos da el ejemplo de Sodoma y de Gomorra, versículo 6 y hasta el 8. Si condenó, paralelo a la frase anterior, no perdonó, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató, y aquí está el contraste, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Ahora sí llegamos a la conclusión, la cual está a partir del versículo 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Ven? O sea, Dios ha condenado en la historia, Dios no ha perdonado a algunos en la historia. Dios es consistente y lo que ha hecho lo volverá a hacer con los falsos maestros.
Y Dios ha salvado a su pueblo a través de la historia, aún en medio de las situaciones y circunstancias en las que han vivido. Y Dios lo hará una vez más. Condenación para los impíos, salvación para su pueblo. Me he acordado mucho de esa expresión que se da aquí acerca del justo Lot, como diariamente sentía su alma atormentada por los hechos inicuos. En estos días que estamos viviendo, donde hay tanta confusión, turbación, tanto odio, uno dice, ¿y qué es lo que está ocurriendo, Señor? ¿Hasta cuándo? Uno siente el alma atormentada, como le pasaba a Lot. Todos los piadosos, y solo los piadosos serán salvados. Todos los injustos, y solo los injustos serán castigados. Luego Pedro abunda sobre el juicio de los injustos y se refiere a un grupo particular de ellos, los versículos 10 al 13, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Dice en el versículo 12 al final, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Enfatiza el término de la condenación, el juicio que recibirán. No les irá bien a los falsos maestros y a quienes los sigan. Ese es el punto que Pedro nos está diciendo aquí. Por eso dice el versículo 17, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, ¿no nos muestra esto algo del problema de aquellos que no ven la trascendencia de las doctrinas cardinales de las Escrituras? O sea, que para ellos cualquier doctrina es lo mismo. Tú crees esto, yo creo lo otro. No todas las doctrinas tienen el mismo valor en ese aspecto, en prioridad. Y hay cosas innegociables, hay cosas que caen en categoría de herejías destructoras. Creer esas cosas destruye el alma. Y Pedro está combatiendo estas cosas. No podemos ser indiferentes al peligro que representan las falsas doctrinas, porque Dios no ve con indiferencia el peligro de las falsas doctrinas. Y esto nos lleva de la mano para hablar de las características de estos falsos maestros. Simplemente las voy a mencionar por causa del tiempo. Pero los menciona, dice que son sensuales, capítulo 2, versículo 2. O sea, que viven para sus sentidos, viven para complacer sus placeres, su carne. Y ellos enseñan esto a otros para que también vivan de la misma manera y para esas mismas prioridades. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar y seducen a las almas inestables. Por otro lado, también dice que son avaros, versículos 3 y 14 del capítulo 2, y abusan de aquellos que les siguen, apropiándose de lo que los otros tienen. Son engañadores, versículos 13 y 14 del capítulo 2. Recuerden que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Ellos usan artimañas. Dice, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros, seducen las almas inestables. Y dice que son apóstatas. Son aquellos que han profesado fe en Cristo, pero que han dejado a Cristo y el estilo de vida que Cristo pide de los suyos. Por eso dice, de la forma como termina el capítulo 2 es porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y llegamos con esto al capítulo 3, donde por un lado en los primeros 7 versículos encontramos a cómo los falsos maestros niegan la segunda venida. Los falsos maestros niegan la segunda venida. Dice el versículo 3, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y obviamente, era una manera de ellos decir, nada nos va a pasar, ni por lo que estamos enseñando, ni por el estilo de vida que tenemos. Entonces Pedro les argumenta y les dice, versículos 5 al 7, dice, ustedes no se dan cuenta de que Dios ciertamente emitió juicio y da el caso del diluvio. ¿Qué ocurrió en los días de Noé?
Dios los condenó, el mundo de entonces fue destruido, dice en el versículo 6 del capítulo 3. Y entonces dice, ¿y ahora qué va a pasar? Versículo 7. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. El mismo que habló cuando el diluvio es el mismo que actuará al final de los tiempos. Las cosas no quedarán como están. Y así como los hombres no esperaban las aguas del diluvio, los hombres que no esperan el fuego de condenación lo experimentarán como quiera. Pero su pueblo será librado gracias al Señor. Y en ese sentido encontramos cómo este tema es tomado por Pedro, el tema de la segunda venida. Lo rebate, pero al mismo tiempo lo usa para exhortar al creyente a la vida de piedad. El tema de la segunda venida es tomado por Pedro para exhortar al creyente a la vida de piedad. Y por eso el versículo 8 comienza diciendo, pero amados, no ignoréis esto. Y en esta sección ya final de los 8 al 18, capítulo 3, 8 al 18, los creyentes son llamados a esperar la segunda venida. Amados, amados, está hablando ahora los creyentes, amados, no ignoréis esto. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Esperemos, esperemos. ¿Saben qué es lo que Dios está haciendo? Dando oportunidad para el arrepentimiento. Que era uno de los versículos que mencionábamos al principio, que más han sido memorizados de este libro. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y el cual en ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Uno de los pocos lugares donde se describe con amplitud de lo que va a pasar, cómo será, lo que ocurrirá. No con lenguaje figurado, sino con la realidad de esta carta. Jesús no ha regresado, pero es dando oportunidad al arrepentimiento. No podemos concluir, ay no, nada va a ocurrir porque todavía nada ha pasado. No, porque ciertamente solo ocurrirá una sola vez. Y el tiempo de Dios se cumplirá. Porque los días de Dios no son como nuestros días. Y Él sabe lo que está haciendo. Es más, estamos a salvo y en Cristo porque Él tuvo paciencia y no vino antes que nosotros conociéramos al Señor. Y damos las gracias a Dios por eso. Oh, que muchos otros alcancen salvación mientras hay tiempo, antes que Cristo vuelva, porque se acabará el tiempo de la oportunidad. Pero hermanos, he aquí una gran exhortación para la santidad. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. La ética del cristiano está marcada de una manera directa por su escatología. Y lo que nosotros creamos del presente y del futuro tiene que reflejarse en la manera como vivimos. Y dice los versículos 13 y 14, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y es en ese contexto cuando al final dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcan, cuídense. Crezcan espiritualmente, crezcan en la piedad, cuídense de los falsos maestros. Cristo vuelve, estemos esperando y que estemos creciendo en piedad mientras esperamos, porque el que espera a Cristo va a crecer en piedad, porque puede ocurrir como una venida como un ladrón en la noche, que es lo que le está diciendo. Hermanos, en ese sentido, el tema cristológico que contiene esta epístola es precisamente el tema de la segunda venida. No es que no tenga otras referencias, como ya hablamos acerca de su deidad y otras cosas, pero lo que la gran provisión cristológica que segunda de Pedro nos hace es aquello referente a la segunda venida del Señor. Cristo viene y su pueblo debe estarlo esperando con ansias. Sí, ven, Señor Jesús, estos días que estamos viviendo deben poner un peso en nuestro corazón para orar al Señor que venga pronto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es
una bendición poder tenerla como un norte, una guía en medio de días tan confusos. Ciertamente los peligros de los falsos maestros hoy día no se presentan exactamente como antes, pero nosotros podemos ver las redes sociales llenas de ideas de confusión y que aún menosprecian la dignidad del hombre. Oh Padre Santo, ten misericordia de tu pueblo y consérvanos en tu verdad. Consérvanos en Cristo. Consérvanos amando a Cristo y amándole, esperando su retorno. Guárdanos como iglesia, te rogamos, y usa tu palabra para ayudarnos a crecer en gracia. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.